buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a continuar aquí en nuestro módulo de infectología, esta vez hablando sobre lo que viene siendo el tema de una enfermedad tropical bastante conocida como es el dengue, una de las muchas enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Entonces, la bibliografía, esta vez tenemos una distinta, es Manuel Douglas Bennett, Enfermedades Infecciosas, Principios y Práctica en su 9ª edición. Entonces vamos a saber qué es el dengue, aunque hice una buena premisa sobre lo que es, que muy probablemente muchos de ustedes lo conocen o incluso pudieron haberlo padecido. Es una enfermedad, como ya dije, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, es de carácter viral, aguda y esta entonces puede tener 4 serotipos, desde el 1 al 4, numerados así, DEMP y el número del serotipo, siendo el serotipo 2 el asociado a mayores complicaciones hemorrágicas, porque este es uno de los virus encargados de generar fiebres hemorrágicas, de los otros que hay que también pueden generarlas, pero este lo genera la fiebre hemorrágica del dengue. El serotipo 2 es el que está más asociado a estas complicaciones más graves. Se manifiesta con fiebres, mialgias, cefalea, exantema y en casos graves, como ya dije, puede haber hemorragias y shock inducido por dengue. Hablando un poquito de su historia, este data incluso desde el siglo III en China, en la dinastía de Jin, que en ese entonces era conocido como agua venenosa. Más adelante, mucho más adelante, en las Antillas, en Panamá y en Java y Filadelfia hubieron diversas epidemias y se confirmó el vector fue ya después de haber pasado varios siglos más adelante, en donde se evidenció que el vector era este mosquito Aedes aegypti ya para el año 1906 a 1907. El primer caso de dengue hemorrágico fue descrito en Filipinas en el año 1954 y en la América Latina hay una reemergencia desde los 80 años por urbanización y debilitamiento del control vectorial. Dentro de la estructura que compone a este virus, quise destacar estos componentes que vemos aquí, que es un virus que posee su cápside, que envuelve al ARN viral, que este es un virus de ARN, cabe destacar. Encontramos la proteína PRM, que es una proteína de membrana que protege a la proteína E, que es la envoltura, que es la que permite la unión celular y fusión de las diversas membranas. Tenemos la proteína no estructural 1, que es la NS1, que de hecho es el marcador diagnóstico para saber que una persona tiene dengue, de los métodos diagnósticos ya de laboratorio, aparte de la clínica del paciente. Tenemos también la proteína no estructural 3, que es la proteasa y el encasa viral, y la no estructural 5, que es la ARN polimerasa, que depende de metiltransferasa para el capping viral. Aquí vemos todas estas. También hay una no estructural 2, que es un cofactor. Hay dos subdivisiones, una A y una B de la 2, que son cofactores de la NS3. Pero quise traerles estas, que son las principales de esos factores de virulencia que tiene el dengue. Entonces vamos a conocer su epidemiología. Al ser una enfermedad transmitida por vectores, se pueden imaginar que los países más afectados son países en los cuales hay alta presencia de mosquitos. Se estima que hay unos 390 millones de casos anuales según la OMS y de esos 390 millones de casos, 96 millones son sintomáticos. Se generan más de 500.000 hospitalizaciones por dengue grave y regiones endémicas, más de 100 países poseen dicho mosquito y por ende casos de la enfermedad. Hay los serotipos que ya se los mencioné y los brotes más recientes se encuentran en América Latina, esos países del Caribe y demás, con un 80% de casos en 2023. Entonces vamos a conocer cómo es la clínica del paciente, cómo vamos a ver un paciente que padece de dengue. Va a tener varios síntomas, unos de alarma, otros que es el curso más normal, por así decirlo, de la enfermedad. Vamos a ver una fase febril que va a constar desde los 2 a primeros 7 días de la infección, en donde el paciente va a presentar una fiebre alta, persistente, cefalea, mialgias, un exantema, náuseas y petequias. Luego vamos a tener una fase crítica, es la fase de defervescencia. Ahí se tiene el riesgo de extravasación plasmática, shock y hemorragias. Aquí se entra con este riesgo ya de la parte hemorrágicas, debido a que el virus del dengue lo que hace son diversas alteraciones en el endotelio y en factores
que tienen que ver con la hemostasia, elementos de la hemostasia. Y eso lo que genera entonces es alto riesgo de sangrado porque se aumenta mucho la permeabilidad endovascular, se induce el daño por la respuesta inmune al endotelio y demás, y entonces eso genera alto riesgo de sangrado. Y si se le suma a eso que se afectan diversos factores o elementos de la hemostasia, pues entonces se corre ese riesgo de sangrado y por ende entrar en un shock, porque se puede entrar en una hipovolemia y luego entonces en ese shock. Luego se tiene la fase de recuperación, ahí hay reabsorción de líquidos, bradicardia, purito y mayoría clínica. Dentro de todas estas fases hay diversos signos de alarma que hay que tener en un ojo para poder identificar un paciente que está teniendo un curso leve y de mejor pronóstico por dengue y un paciente que está teniendo un pronóstico peor. Entre esos signos de alarma está un dolor abdominal intenso que puede ser derivado de entonces una afectación a nivel hepática, una hepatitis, vómitos persistentes, sangrado mucoso, la misma hepatomegalia que puede ser palpable y una hemoconcentración progresiva a raíz de esa pérdida de el plasma y esa concentración de esos elementos formes de la sangre que se van a encontrar debido a esta extravasación que está ocurriendo. Entonces vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos que va a generar el dengue. Como cualquier infección, el virus entonces debe ingresar a lo que viene siendo el huésped. Este lo hará mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti, que se encuentra en la salvia de este mosquito. Este entra al cuerpo humano. Entonces, este virus de ARN monocatenario del género Flavivirus va a replicarse en diversas células. Puede replicarse en células dendríticas térmicas, en macrófagos, en monocitos, en células endoteliales e incluso en hepatocitos. A raíz de eso es que vienen esas complicaciones hepáticas. Que esas complicaciones hepáticas por eso incluso pueden afectar a la hemostasia, haciendo que sea una forma mucho más grave de la enfermedad. La replicación viral genera viremia en la etapa febril, en los 2 a 7 días, y eso facilita la diseminación sistémica. Vamos a tener varias respuestas del sistema inmune. Empezando por la innata, se van a activar a través de los receptores TOL la respuesta inflamatoria. Factor necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 8 y demás, que son los precursores para esos procesos inflamatorios. Se van a estimular células NK y fagocitos, y todo esto va a generar un daño endotelial de una forma indirecta, haciendo entonces que esas complicaciones del curso del dengue vayan empezando a tener rumbo. Luego viene la inmunidad adaptativa. Esta empieza a producir esos anticuerpos específicos contra las proteínas específicas del virus, proteína E y la proteína de membrana, envoltura y la membrana. Pero ¿qué pasa? Supongamos que el paciente solucionó su problema, se curó del dengue y todo. Tiene esos anticuerpos generados. Y digamos que se infectó por el serotipo 3. Y luego vuelve y se infecta por dengue, pero se infecta por el serotipo 2. Ahí vamos a ver un proceso que se llama potenciación dependiente de anticuerpos, ese ADE que vemos ahí abreviado, que es que esos anticuerpos preformados, que no le van a hacer nada a ese otro serotipo de dengue, van a facilitar la entrada, esos anticuerpos que no van a ser neutralizantes, van a facilitar la entrada del virus a monocitos. Y eso entonces aumenta la carga viral, porque va a fomentar que se puedan replicar de una forma mucho más óptima. Y eso genera entonces mayor riesgo de dengue grave. Por eso una segunda infección por dengue puede ser muchísimo más mortal que una primera. Y mucho más por eso de lo que digo, si son un serotipo distinto. Entonces aquí venimos con el daño endotelial y la extravasación que les venía mencionando hace un rato. Ese daño endotelial y esa extravasación se da debido a que zonas de oclusión o zonas occlusens, que también se llaman así, van a verse alteradas por esos mediadores inflamatorios que hemos visto en todo momento, porque es incluso un punto cardinal de la inflamación. Ese punto de edema se da debido a que se aumenta esa permeabilidad de esos vasos sanguíneos de los 4 puntos cardinales de la inflamación. Entonces ese edema pues se va a ver bastante persistente y en ciertas zonas, y eso va a inducir esa hipovolemia porque se va a extravasar ese plasma. Ese aumento de la permeabilidad capilar entonces lleva ese líquido al espacio intersticial, y como consecuencia se pueden ver entonces que cada vez va a hemoconcentrarse la sangre. Vamos a poder incluso entrar en una hipovolemia y las consecuencias de estas mismas, y se puede tener un shock hipovolémico debido a dengue grave, que sería la peor complicación del dengue. Entonces vamos a ver las alteraciones hematológicas y sus porqués.
vamos a ver que hay una trombocitopenia. ¿Por qué vamos a ver una trombocitopenia? Estas trombocitopenias se van a dar por diversos motivos, se pueden dar por diversos motivos. Dentro de los muchos que hay, los principales es debido a que se va a tener esos daños que inducen la activación plaquetaria, pero al final del día esas plaquetas esas plaquetas se van gastando. ¿Y qué pasa? Diríamos, pues bueno, se van a producir más. Pero ahí venimos con que el dengue también puede infectar células hepáticas e inhibir la formación entonces de esos precursores, en este caso la trombopoyetina. Si se inhibe la capacidad de formar entonces a esos precursores o activadores para que se empiecen a formar plaquetas y en sí mismas a las plaquetas que ya estaban preformadas se están agotando, eso hace que haya mayor capacidad entonces de que se vaya eh, agotando estas plaquetas y entonces se entra en la trombocitopenia, que se traduce en un mayor riesgo de sangrado. Aparte de todo, de que el dengue puede modificar diversas proteínas estructurales de diversas plaquetas y hacer entonces que también sean fútiles, que dejen de tener una función como tal. Y entonces hace que los procesos de agregación y demás se ven alterados y eso entonces va a generar mayor riesgo de sangrado. Ahí entramos con eso mismo de la disfunción plaquetaria, que por eso era que se dan esas hemorragias mucocutáneas a raíz de esta afectación a la agregación plaquetaria y demás que puede generar el virus del dengue. También se activa el sistema de coagulación. Ese sistema de coagulación se ve activado desde un inicio por esas citoquinas proinflamatorios que ya venía mencionando desde un inicio, que pueden aumentar la activación de esos factores de coagulación. Y podemos ver entonces algo que tenemos un video grabado aquí en el canal sobre eso, que es la coagulación intravascular diseminada. Otro riesgo por el cual se van a agotar más plaquetas y aparte se pueden tener otros problemas derivados de esta coagulación intravascular diseminada, como trombos y demás. Y luego se tienen las alteraciones a los factores de coagulación. Esto más bien no es por afectar directamente a los factores, sino más bien al precursor de todos esos factores, que quién es, el hígado. Entonces, si se afecta el hígado, se va a afectar la producción de esos factores y por ende hay mayor riesgo de sangrado. Como ya se mencionó, el virus del dengue puede no solo afectar zonas específicas, sino que puede ir a un nivel multiorgánico, afectando desde el hígado. En una presencia de esto, entonces se habría una hepatitis viral directa, un daño por hipoperfusión y un aumento de transaminasas. Puede afectar el riñón, generando nefritis intersticial, proteinuria y falla renal aguda en casos graves. El sistema nervioso central también puede hacerlo, encefalitis, convulsiones y edema cerebral, aunque es raro, pero si ocurre es bien grave. Puede afectar al corazón, generando miocarditis, bradicardia sinusal y alteraciones en el electrocardiograma. Y bien, entonces, aquí quise traerles esta tabla que resume esa evolución clínica de esas fases que fuimos mencionando, que tenemos la fase febril, que se va a caracterizar porque el paciente va a tener esa viremia y altas cantidades de citocinas. Los riesgos ahí está la fiebre, mialgia sistema, que es lo que suele aparecer en esta etapa. Luego la parte crítica, ahí está la extravasación, esa fase de desfervescencia, debido a ese aumento de la permeabilidad capilar. Y luego la fase de recuperación. Saber que desde la fase crítica en adelante es donde se ve el riesgo de hemorragias y por ende los peores pronósticos del dengue. Dentro del diagnóstico del mismo se da por la clínica debido a una fiebre persistente que es de igual a que una fiebre persistente alta, más de o igual a 2 síntomas de los que antes mencioné, como las mialgias, el exantema, las petequias. Y también antecedentes epidemiológicos, tales como que visitó el campo o estaba cerca de lugares donde hay agua posada, cosas por el estilo, donde se fomenta que puedan haber mosquitos cerca. No duerme con mosquitero, no utiliza repelente. Ya luego de esto se confirma en laboratorio entonces mediante la presencia de esa proteína no estructural tipo 1, que es el principal marcador diagnóstico para decir que una persona tiene dengue, pero también se puede utilizar una PCR a tiempo real, niveles de IgM o IgG específicos contra diversos serotipos de dengue y seroconversión. Ya se pueden realizar luego pruebas complementarias para verificar otros hallazgos relacionados con el dengue, como esa leucopenia y trombocitopenia que mencioné. Se puede hacer la prueba de torniquete y función hepática. Dentro del tratamiento,
es importante que sepan que como tal no existe un tratamiento antivírico para el dengue, pero sí existen métodos preventivos. Y hay algo muy característico que hay que tener en cuenta. Se contraindica uso de paracetamol, de AINES y aspirina. Se utiliza paracetamol. ¿Por qué se evita AINES y aspirina? Debido a que estos fármacos en sí afectan a la hemostasia y ya la hemostasia está afectada. O sea, si la venimos a rematar con esto, hay mayor riesgo de hemorragia. Entonces, por eso está contraindicado. Se da hidratación oral o intravenosa según lo requiera el paciente, pero obviamente ya en un dengue grave se da esa reposición de líquidos intravenosa, se hospitaliza el paciente, se da un monitoreo hemodinámico y de ser necesario se transfunden plaquetas en un sangrado severo. ¿Cómo se puede prevenir entonces ser contaminado por este virus? Pues bueno, eliminar criaderos, que eso aquí en mi país había una campaña que se llamaba cloro untado tanque tapado, que básicamente se basaba en prevenir esto mediante tapar tanques de agua, untarles cloro que hace que no se generen mosquitos, no haya mosquitos cerca de dichas zonas y demás. También utilizar repelentes y mosquiteros. Los mosquiteros muy poca gente lo utilizan, pero con el uso recurrente de repelentes que sean seguros para la piel, pueden evitar dichas infecciones. O simplemente evitando esa formación de criaderos, que es la forma más efectiva, entiendo yo. Pero también existe una vacuna para lo mismo, pero esta vacuna se diseñó para personas, o sea, está hecha para personas previamente infectadas, que es la Dengvaxia. O sea que no se utiliza como método preventivo. Entonces nada, eso fue todo por el video de hoy. En la próxima clase nos vemos entonces hablando de las diversas hepatitis virales, los virus de las hepatitis. Entonces espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima clase.